Muy bien, muy buenos días a todos los que están aquí, sincrónicamente. Buenas tardes, buenas noches, a quienes puedan ver esto asincrónicamente. Como decía entonces antes de la grabación, hoy día cerramos la parte de ontología. Hoy también entonces les voy a subir los próximos capítulos que hay que revisar de este libro y del de Ernest Mayr, para ir viendo ya cómo ya vimos la naturaleza y su estructura, y vamos a ver entonces la ciencia misma o el proceso científico y también su estructura y los diferentes como partes o componentes, ¿ya? Una de las primeras cosas que vamos a ver es que la ciencia en sí, para explicar la naturaleza, necesita datos e ideas, ¿ya? Y eso es lo próximo que se nos viene. Datos e ideas y un poco metodología de cómo se relacionan estos dos conceptos, ¿ya? Pero hoy día entonces me gustaría que em, conversáramos y discutiéramos algunos de los ejemplos y otros ejemplos nuevos de lo que son los conceptos o categorías ontológicas que nos faltaban o que estábamos revisando. Al final, estados y procesos, como definiendo estado como aquella sumatoria de propiedades. Ciertas propiedades en un momento dado tienen justamente ciertas características y eso me define un estado de enfermo, dale con enfermo, o sano, o estado agónico, estado con hambre, estado eh, de reposo, estado excitado, así, pues, diferentes estados. Y también, entonces, cuando estos estados cambian de un momento a otro en el tiempo, eh, producto, por ejemplo, de la energía, que todo lo puede, entonces estamos frente a un proceso, ¿ya? Y de repente es importante tener estas definiciones, tanto ontológicas como dentro del quehacer biológico, en este caso, ¿ya? Aquí, volviendo solamente a lo anterior, ahí tenemos un ejemplo donde podemos definir a la mitosis como un estado dentro del proceso del ciclo celular, donde podemos distinguir cuatro estados. Y como les decía, si nos vamos justamente dentro de ese estado de mitosis, también podemos distinguir estados, en este caso las fases, y entonces ese estado se nos convierte en un proceso dependiendo al nivel en que estamos, por así decirlo, analizando, ¿ya? Em, y aquí tenemos una tablita del libro, en la cual estábamos dando ejemplos de algo que ya vimos, ¿cierto? Objetos materiales que están dentro de un sistema, planeta Tierra dentro del sistema solar, el ser humano dentro de su familia, el átomo en una molécula, la galaxia en el universo, el corazón dentro del organismo, todos estos objetos dentro de este sistema o de cada uno de esos sistemas se interrelaciona con otros objetos, ¿cierto? Eso es como el requisito para que realmente reconozcamos que es un sistema, sino es una colección de objetos que no están relacionados. Y podemos reconocer algunos estados de estos diferentes objetos y algunos procesos que sufren o en los cuales participan, ¿cierto? Planeta Tierra podría ser estado sólido, podría ser eh, algún estado dentro de este proceso de traslación, ¿cierto? A lo mejor el planeta, bueno, claro, el planeta completo, eh, difícil reconocerle un estado dentro del proceso de traslación. El ser humano puede estar en un estado casado, puede estar en proceso de educar a sus hijos. El átomo puede estar líquido, puede estar en un proceso de evaporación, y entonces ahí sí el estado líquido será como el comienzo de ese proceso y el estado gaseoso será el fin de ese proceso, y ahí sí hay como relación entre estado y proceso, etcétera, ¿ya? Y entonces habíamos quedado con esta tarea que sería interesante que pudiéramos analizar por lo menos alguna de ellas,
aquí tenemos una bandada de flamencos que está volando y que podríamos reconocer entonces, primero que todo, qué podría ser, qué objeto natural es esto. Y podemos reconocer estados y procesos relacionados con esos estados. ¿Alguien la realizó, esta pequeña tarea? ¿Qué propiedad fenoménica se puede relacionar con algún estado y con algún proceso? Primero reconozcamos qué es eso, qué categoría ontológica podría tener y dentro de esa categoría ontológica, ¿a qué reconocemos? ¿Qué es lo que vemos acá? Propiedad fenoménica. Bueno, si quiere me da una propiedad fenoménica y me dice de quién, pues. Súper. Aves volando. ¿Sería una propiedad fenoménica o no? A O ver, volar. volar, claro, esa sería como la propiedad fenoménica, volar. Y aves, cada una por su santo, ¿qué serán? Y son flamencos, tienen la capacidad de volar, pero ¿es un flamenco, es un organismo, es ¿Una población? una Una bandada. población, una bandada, un piño, un grupo? ¿Qué le ponemos? ¿Bandada podría ser? Ya. ¿O quieren otra? ¿Qué prefieren? No, bandada, está bien. Bandada está bien, ya. Una bandada de flamenco, pongámosla, de flamencos. No me piden cuál flamenco. Parina chica, creo que. Ya. Volar. Bandada de flamenco tienen la propiedad de volar. Muy bien, ¿cierto? Profe, Dígame. pero bandada no podría ser un proceso. Un proceso. Porque cambio progresivo en el tiempo. Claro. Y un estado podría ser como las aves, que componen ese proceso. ¿O no? Aunque las aves no son temporales, pero el hecho de que se junten para volar, sí es temporal. Pero, profe, en ese caso, por ejemplo, ¿no sería un estado volar y el proceso así como, no sé, migrar? Ya. Bien, Nicolás. Tenemos dos proposiciones. ¿Qué piensan ustedes? Javiera dice que podría ser que la bandada fuera un estado, dijo, ¿no? Claro. O que finalmente el volar es la propiedad de la bandada, que vendría siendo ¿qué es la bandada? La bandada es un objeto, un sistema, ambos, sí, siempre son ambos, pero principalmente un sistema compuesto por qué objetos o un objeto compuesto por qué sistema, claro. Em, el dato Discovery Channel. Sí, pues, es una especie de ahí de nutriente. Pero me gustaría que ahondáramos más entonces en la duda que hay de si la bandada es qué, digamos, porque justamente para eso quería yo que le diéramos la propiedad fenoménica de volar, pero Javiera, justamente los objetos son los que tienen las propiedades, ¿ya? Claro, el estado es la suma de propiedades que tiene también un objeto. Claro, si tú dices que temporalmente un grupo de organismos se junta para formar una bandada,
Pero yo ahí lo veo más como un cambio, justamente como de organización, de nivel. Profe, es que me confundí Pero para eso estamos, para entre el estado y los procesos. desconfundirnos. Claro, el estado es finalmente un momento en el que un objeto tiene ciertas características, en este caso le llamamos propiedades, y que ese objeto o ese sistema, de acuerdo a algún proceso, algún agente externo o interno, de repente de ese estado cambia a otro estado. Entonces, en ese caso, profe, un estado podría ser que son adultos, porque no se ven juveniles o polluelos. Claro, un estado podría ser adulto de el grupo ahí de bandada del organismo, el estado podría ser adulto, claro, porque es una suma de propiedades que uno los ve y entonces puede decir por la coloración y porque, no sé, a lo mejor alguna conducta, etcétera. Bueno, incluso porque puedan volar y migrar, porque en un momento cuando son bien chiquititos no pueden, ¿cierto? Cuando son polluelos no pueden volar. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos enfermos, nosotros como objeto o individuo, objeto, tenemos ciertas características, propiedades fenoménicas y transfenoménicas de temperatura, de, no sé, pues de alguna coloración, por ejemplo, nos ponemos rojos, si es que tenemos un rash o algo. Bueno, ahí estamos en un estado o febril o un estado enfermo y en algún momento cuando se nos pasan esas como características, como cuando nuestras propiedades vuelven a lo mejor al normal o al promedio, estamos en otro estado. Y entonces, este podría ser un estado adulto ya. Pongamos estado adulto. Pero, Profe, dígame. pero, por ejemplo, tomándonos de lo que dijo el Nico, de que el proceso podría ser emigrar, los Ya. estados podrían ser como volar y descansar, porque las aves descansan, ¿o no? Cuando migran. Excelente, eso ahí ya, claro, porque yo también, como les decía en la tabla anterior, igual aquí tenemos estados que no necesariamente tienen que ver con el proceso, sólido con traslación no tiene que ver, pero también uno está como planeta en estado sólido y también traslación y en algún momento estará más cercano al Sol, etcétera. Pero claro, es más trabajoso, pero yo creo que nos sirve como ejercicio mental y cognitivo. Claro, si yo digo que el proceso es migrar, ese proceso tiene estados en los cuales yo estoy volando, ¿cierto? Y entonces adulto puede ser otro estado que también lo tengo, pero en relación a este proceso yo estoy volando y en algún momento también tengo algunos estados de descanso o de inicio de la migración, de desarrollo de la migración, de a lo mejor llegada de la migración, pero en general uno puede ver que algunos, en algún momento estamos siguiendo una cierta ruta y en algún momento tenemos sitios de descanso, justamente para tomar energía. Y ahí sí, yo diría que ahora sí está todo relacionado. La bandada, que en este caso es un sistema de organismos que conocemos como flamenco, la bandada tiene una capacidad, una propiedad, que es volar, y que esa propiedad no la pierde el individuo, el objeto que forma este sistema, ¿cierto? Un objeto llamado flamenco puede volar cuando está relacionándose con otro flamenco en una migración, sigue manteniendo esa propiedad y ahora incluso la podemos reconocer como una propiedad de la bandada, del grupo, la población también podría ser. Y en cuanto a eso, entonces hay un estado en que si yo tengo la capacidad de volar, la propiedad de volar, puedo estar volando. Y en algún momento puedo estar, por ejemplo, descansando de ese vuelo. Y todo ese proceso, si finalmente yo lo realizo en grandes distancias, que implica un cambio grande de ambiente, no es solo un desplazamiento, sino que es por ejemplo, del altiplano hasta la Patagonia, o del altiplano hasta la costa central de Chile, yo digo que entonces es un proceso migratorio, ¿ya?
¿A todos les queda claro o no? Igual no es tan fácil, por eso es bueno que todos participen, que todos más o menos den su opinión. No es tan fácil, pero cuando uno ya más o menos lo agarra, es importante porque justamente nos permite explicar las cosas, ¿ya? A lo mejor de mejor forma. Pero lo que dijo el Hugo, igual Hugo. podríamos usarlo para el hecho de migrar si es que hay aves que solo migran cuando son adultas, ¿o no? Claro, pero justamente si aquí le ponemos adulto, un estado y otro estado, por ejemplo, es cría, lo que estamos ahí hablando es del proceso de desarrollo o crecimiento, ¿cierto? Como a eso me refiero yo con relacionar proceso con estados. Si mi desarrollo, mi crecimiento como individuo, en algún momento soy cría, en algún momento soy adulto, el proceso del crecimiento, y ahí tendría que principalmente relacionarlo más que con la bandada, con el individuo como objeto. El objeto de individuo tiene esto de ser cría, ser adulto y tener este proceso de crecimiento, ¿ya? En general, ese proceso no lo va a sufrir la bandada en sí, ¿cierto? Y la bandada no es una bandada que puede estar compuesta por adultos, pero la bandada no tiene ese estado de adultez y un estado de cría, porque son otros sistemas. A lo mejor los pingüinos, por ejemplo, que tenemos así, organización así de como de kindergarten, como de que los llevan todos ahí a un lugar, ahí puedo tener este grupito de pingüinitos que son justamente un grupito específico de puros chiquititos, puras crías, pero en ese momento se convierten en un sistema de individuos de pingüinos crías, ¿ya? Eso diría yo. O sea, está bien en términos de reconocerlo como estado, pero ya no serían como estados del migrar, sino que serían como estados de otro proceso, en este caso crecimiento. ¿Mm? ¿Profe? ¿Sí? Dígame. Pido perdón primero porque llegué un poquito tarde por un problema, pero estaba pensando, por ejemplo, en el tema de migrar. Un estado no funcionaría como, por ejemplo, la posición. No estoy seguro si los flamencos, pero algunos, por ejemplo, tienen posición como de V para ir cortando viento y disminuir la fricción con el aire. Ya. ¿Y eso qué sería? Por ejemplo, eso ayuda a migrar. Eso Ya, le disminuye el gasto energético sobre las aves que van detrás. ya. ¿Eso qué es lo que es, po? ¿Qué es lo que es en términos de un estado, una propiedad, un proceso, un objeto? ¿Qué es? Por eso mismo que estoy un poco perdido. ¿Eso entraría como un estado o como una propiedad fenoménica? Porque se puede ver, pero... Claro, yo creo que, ¿sabe? Que alguien lo diga, po, porque si no, si lo digo yo, yo aprendí, yo ya me lo aprendí, por eso lo estoy diciendo. ¿Qué creen ustedes que eso que está describiendo, eh, quién era? Se me perdió. ¿Cristóbal? Sí, soy yo. Eso que está describiendo Cristóbal, que lo pueden hacer las bandadas, ¿será un estado de la bandada? ¿Será un proceso de la bandada? ¿Será una propiedad de la bandada? ¿Tiene nombre exactamente, dijiste? Que por ejemplo, se ponen en ciertas líneas o era otra cosa? O sea, nombre debe tener, pero es una posición que ocupan al momento de migrar. Claro. Los anseriformes, por ejemplo, todos los patos o cisnes, muchas veces ya cuando están volando así en grupos, se ponen como en una flecha, con una punta de flecha. Sería como la estrategia del para volar, porque también ocurre en otros animales que, por ejemplo, los lobos para desplazarse tienen que haber. Es como la estrategia. Ya. Pero por eso, si una estrategia, ¿cómo eso lo reducimos o lo caracterizamos como un nivel ontológico? Una propiedad fenoménica. Propiedad, estado, proceso, objeto, sistema. Una propiedad fenoménica. Sí, yo creo que una característica, una estrategia puede ser una propiedad. ¿Y de quién sería esa propiedad fenoménica? ¿Del individuo flamenco, del individuo pájaro o de la bandada o del grupo? Yo creo que es un estado.
Un estado. ¿Ya? ¿Por qué sería un estado? Porque no siempre están en ese estado. O sea, no siempre están en esa posición. No siempre está en esa posición. Y la propiedad fenoménica se ve siempre, o sea, siempre se ve, siempre está así. Ojo, porque los estados son versiones, por así decirlo, de ciertas propiedades. Entonces, claro, yo creo que ahí es difícil distinguir entre justamente el estado de la propiedad y la propiedad en sí. Claro, si yo estoy organizado de esa forma, estoy organizado de esa forma mientras estoy volando. Y mientras estoy en descanso, ya no me formo así, sino que estoy ahora como en cualquier posición. Pero me da la idea que es una propiedad de la bandada el organizarse en posiciones, cosa que yo no puedo hacer cuando soy individuo. Cuando yo soy individuo no me puedo organizar como estructura de individuos porque soy uno solo. Entonces yo diría que De la bandada, ya. yo Yo diría estaba que es pensando una como propiedad. en el ave, Ajá. como tal. Yo diría que es una propiedad del sistema y que toma diferentes estados. Como tú bien dices, es un estado justamente de la propiedad de poder organizarse. En el fondo tenías razón, y en el fondo también tenía razón Cristóbal, en términos de que es una propiedad, y entonces esa propiedad tiene diferentes estados. La propiedad de organizarse, como decía también por ahí Waldo en sus ejemplos así como cotidianos, ¿cierto? Cuando yo estoy en un sistema familia, voy a tener ciertas propiedades eh, que, que antes era solo, cuando soy individuo solo, no tengo la propiedad de justamente, no sé, pues tener jerarquías o tener cierta organización con el resto de mi familia, con el resto del grupo en el que convivo. Claro, en este caso yo creo que es una propiedad de la bandada también, así como volar, organizarse, y que en un estado de vuelo tiene cierta organización y por lo tanto está en un cierto estado, y cuando estamos descansando, como que ese estado se disipa o se disuelve, por así decirlo, ya estamos todos ahí comiendo algo, y después nuevamente no volamos de cualquier forma, sino que volamos ordenados, ¿ya? Y todo eso son diferentes estados de un proceso de migración, dependiendo de como la propiedad que estamos analizando, ¿ya? Eso. La idea no es que yo les vaya a hacer una prueba de qué es lo que es esto y está bueno, está malo, sino que justamente cuando estemos reflexionando sobre alguna característica, alguna propiedad, finalmente nos demos cuenta si es realmente una propiedad o si es un estado. Y muchas veces va a tener que ver con el contexto completo, pues, el proceso que estamos viendo, ¿ya? Eso. Eso como ejemplo, o no sé si quieren hacer alguno más, o si tenían alguno que ustedes hicieron, porque ahí les ponía esto, el signo de interrogación, pues si querían poner alguno ustedes. Si no, avanzamos al resto. El estado del estado del estado. El estado del estado. ¿En qué estado está el estado ahora? Estado expectante. Estado, estado en la ruina. Ya. Bueno, si quieres volvemos después. Y ahora era interesante de que ustedes viendo ahí fotito del Parque Nacional La Campana, versión o entrada de Ocoa, si ustedes reconocen ahí un objeto que uno pueda incorporarlo a un sistema y que puedan reconocer la propiedad que desaparece del objeto y la propiedad que emerge del sistema, ¿ya? Entonces, cuando yo miro eso, debería entonces buscar un objeto y además un sistema donde esté ese objeto. Entonces, ¿qué encuentran? ¿Qué proponen? Alguien que esté, alguien que quiera participar, que no sea Hugo, que no sea Cristóbal, que no sea Javiera, Pino, que no sea Nicolás, que ya han participado, que no sea Hugo. Después puede seguir Javiera.
pero que nos dé el puntapié inicial alguien más que no sea aquellos que ya han participado. No se ponga triste, Javier. Yo creo que en el sistema desaparece el término planta, porque si lo llevamos a sistema, bueno, tenemos un factor también abiótico y también pueden haber animales dentro de todo lo que puede mostrar la imagen, solo que en este minuto no es visible. Ya, pero entonces, ¿cuál sería el sistema? El sitio en sí, El sitio en sí. ¿Y cómo le llamamos a ese sistema? De repente ecosistema. claro, de repente con un par de letras anteriores. Ya, ecosistema de Ocoa, ponte tú. Ya, ahora sí, Javiera Pino, dígame, por ejemplo, un objeto que forma ese ecosistema, que se puede ver ahí en la fotito. Un objeto. O varios Una objetos. palma chilena. Muy bien, una palma chilena, ya. Palma chilena. Ya. Super. Entonces tenemos un objeto, palma chilena. Ese objeto puede ser esta palma, pero esta otra palma también es un objeto que tiene las mismas propiedades, pero en versiones diferentes o diferentes propiedades, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no sé, pues yo podría decir cuántas hojas tiene, o cuántas ramas, o cuánto es la altura, o cuánto es el diámetro. Todas esas son propiedades, incluso, bueno, claro, pueden ser transfenoménicas si necesito medir el diámetro, pero si más o menos lo veo al ojo, podría ser, o el color, ¿cierto? Son propiedades de estos objetos palma chilena. ¿Y qué propiedad entonces desaparece del objeto cuando yo estoy mirando el ecosistema? Cuando yo estoy mirando el ecosistema, quiere decir que desaparece, quiere decir que finalmente qué propiedades tiene ese sistema que finalmente no incluye alguna de las propiedades que tenían esos individuos, esos objetos naturales que lo forman. ¿Mm? No estoy hablando del ecosistema de Ocoa. ¿Qué propiedad de la palma chilena ya no es parte de las propiedades del ecosistema de Ocoa? ¿Podría ser fotosíntesis? ¿Podría ser la fotosíntesis? Igual puede ser un estado. Ya, pero la propiedad, la capacidad, ¿cierto?, de hacer fotosíntesis, de hecho, dentro del mismo objeto palma chilena, a lo mejor es un proceso que tiene la palma chilena, pero como lo puede hacer ella y no el ratón que se come los coquitos de las palmas, es una propiedad de la palma. Ya, podría ser propiedad que desaparece en el sistema, podría ser fotosíntesis. Fotosíntesis. A lo mejor la capacidad de hacer fotosíntesis. ¿Y qué propiedad emerge en el sistema? Porque yo como plantita hago fotosíntesis, ya. Pero ¿qué propiedad asociada o no, ¿cierto? Pero ¿qué propiedad emerge en este sistema o que lo llamamos Profe, ecosistema de Ocoa? profe, tengo una duda. Diga. Yo había pensado en propiedad que emerge, como por ejemplo, no sé, una red trófica. Este, pero si lo pienso así, no desaparecería la propiedad del objeto porque a mi entender, como funciona como productor la palma, sí se contemplaría la fotosíntesis, ¿o no? Pero está bien red trófica en términos de que ella sola como palma no es una red trófica o no tiene la propiedad de justamente tener una red trófica, a no ser que ya nos vayamos muy adentro para ver si a lo mejor tiene algún parásito, pero es justamente cuando estamos hablando de ecosistema, emergen estas propiedades que ese ecosistema puede tener una red trófica y que va a ser esa red trófica propia del ecosistema de Ocoa diferente incluso a la red trófica que puede haber al otro lado en Granizo o en el bosque de roble que está arriba. Entonces, la red trófica es un muy buen ejemplo de propiedad que emerge a nivel de sistema y que no está
como propiedad en el objeto palma chilena. Así que no te entre la duda. Ah, ya, ok, gracias. Súper bien. Creo que tengo una Ahora, duda. ahora, esta es una propiedad transfenoménica, pero simplemente la altura, por ejemplo. La altura de la palma 1 que está aquí, ya cuando estoy hablando del ecosistema, el ecosistema no tiene altura como propiedad. Profe, hay una Diga. compañera que tiene un pero se escuchó muy bajito. Ah, perdón. Que lo escriba de repente o que vuelva. No, no se escucha. ¿Se escucha bien? Ahí sí, cuando la segunda vez que dijo se escucha bien, pero la primera no se escuchaba. Tengo una ¿Quién es? duda por la propiedad que desaparece del objeto en el sistema, con la fotosíntesis. Catalina. Sí, ¿cuál es la duda de la propiedad que desaparece en el sistema? Es que, según yo, la palma sigue haciendo fotosíntesis en el ecosistema, entonces como que no desaparece. Muy bien. Claro, la palma sigue teniendo esa propiedad, no desaparece. Pero claro, pero a nivel de sistema, el sistema tiene la propiedad retrófica, de tener una cierta retrófica, tiene la propiedad de tener una cierta productividad, ¿ya? Que es cuánto está convirtiendo a través de la fotosíntesis en materia orgánica, en biomasa, cierta fijación de oxígeno, bueno, lo mismo, fijación de CO2 o fijación de otros nutrientes. Claro, en rigor, cada uno de los individuos plantas sigue siendo fotosíntesis. Claro. En realidad, en rigor, como dice Catalina, no desaparece. Ahora, dentro del sistema, como propiedad, claro, parte del sistema podríamos decir que igual tienen la propiedad de hacer fotosíntesis, una parte del sistema, que es la parte de los productores, y ahí están todos juntos. ¿Sí? Pero a lo que yo me refiero con fotosíntesis, con altura o con número de hojas, es que son propiedades que tiene el objeto, pero que el sistema no las tiene, no es una propiedad del sistema. A eso me refiero yo con que cuando les daba la semana pasada, creo, o la clase pasada, que un órgano, como órgano, no tiene la capacidad de hacer fagocitosis, pero a lo mejor sus células, algunas de ellas a lo mejor sí siguen así, teniendo esa propiedad o de regenerarse o de dividirse. El órgano no tiene la propiedad de dividirse, mientras que la célula sí, que lo forma. Y a eso no es que la pierda yo como individuo. Yo entiendo que los ejemplos que daba Waldo sí se pierde, porque claro, dice yo como individuo estoy solo y soy libre, y ahora cuando estoy, y ahora lo pierdo, claro. Pero también uno podría verlo en el sentido de que cuando yo estoy formando un sistema, las propiedades de ese sistema no necesariamente son la suma de las propiedades mías, las mías con las de otros. En rigor, estas propiedades no las pierde el objeto, pero no son propiedades del sistema. Eso diría yo. ¿Ya? Eso. Así que está bien, Catalina, pero yo lo estaba más tomando en cuenta de las propiedades del sistema que emergen finalmente. ¿Ya? Eso, Pero, profe, dígame. ¿cuáles serían las propiedades de un ecosistema? Pero mira, por ejemplo, las propiedades de un ecosistema, uno puede definir a un ecosistema por la productividad que tiene. Y en general no tiene, yo creo que a lo mejor se puede medir, pero no tiene mucho sentido de hablar la productividad de una planta. No, claro, uno podría sumar y ver cuánto creció y entonces tomar que esa biomasa extra pero finalmente la propiedad del ecosistema que me interesa para estudiar el ecosistema, porque estamos viendo todo esto en términos del estudio científico. El científico, cuando está estudiando la fijación de nitrógeno,
la fijación de CO2, la productividad neta, está estudiando propiedades del ecosistema. Y a eso me refiero yo con que es una propiedad de ese sistema que no me importa medirla o estudiarla en un individuo palma. No tiene mucho sentido porque en el ecosistema sí me da información de cómo funciona, el ver justamente si está fijando más nitrógeno, justamente si estoy viendo el cambio climático, me doy cuenta de que fijo más CO2 si es que la población está, no sé, mayor, etcétera, ¿ya? Aunque uno también pudiera sacar, no sé, la huella de carbono de uno, o cuánto fija la palma, pero en general no tiene mucho sentido hacer un estudio de cuánto fijó de CO2 una palma, sino que justamente quiero ver toda esta bosque o todo este ecosistema que estoy amenazando por, no sé, por un proyecto, ¿ya? Entonces, esas serían propiedades típicas: fijación de nitrógeno, fijación de CO2, biomasa producida o productividad primaria neta, son la biodiversidad que tiene el ecosistema. Yo como individuo de una población no tengo biodiversidad, excepto la biodiversidad genética que puedo presentar, pero la biodiversidad, no sé, taxonómica o ecológica, solo tiene sentido si yo estoy en un ecosistema o en una comunidad, ¿ya? Ni siquiera en una población me sirve hablar de diversidad de especies, porque es una sola especie. Entonces, son todas esas propiedades, son todas esas características de un sistema más grande que los elementos que lo componen. ¿Me di a entender o no? Sí, gracias. ¿Sí? Ya. Nicho ecológico. ¿Por qué dice nicho ecológico, José? ¿Qué sería el nicho ecológico? Una propiedad objeto de un proceso. ¿Qué será el nicho ecológico? Pensémoslo. Bueno, aquí están las definiciones que da el mismo... mira. La suma de propiedades dentro de un sistema. Sí, nicho. Sí, el nicho. Sí, pues son todas las propiedades que me definen como especie en realidad. Qué buena. Aquí tenemos entonces las definiciones de estado, propiedad, sistema, proceso. Y van a tener ecología además. Díganle, profesor, ¿qué cree usted que es un estado, o es un proceso, o es un objeto, o una propiedad? No hagan rabiar al pobre. Ya. Aquí tenemos entonces algunas ideas, incluso, y cómo estas ideas uno puede, en la realidad material de Bunge, reconocerlas. La masa, justamente, podemos reconocer que es una propiedad. La evolución, podríamos pensar que es un proceso, ojo con eso, porque es muy complejo. Y una especie, podríamos decir que es un objeto. Qué lindo esto de, por ejemplo, pensar cómo reconocen el mundo material los pueblos originarios. En cuanto a ellos, tienen una visión de especie, pero es diferente a la nuestra, porque la nuestra es así súper como, ya ver el DNA y exactamente cuál es la diferencia. Los pueblos originarios como que, claro, como que de repente no distinguen entre varias especies, pero sí tienen como una visión de un componente de su realidad. Y bonito eso en términos de que el objeto que ellos reconocen a lo mejor como roedor o como parte de su ecosistema, en este caso estoy pensando justamente en un mapuche, como visión, van a ser varias de nuestras especies. Pero incluso para nosotros mismos, como a lo mejor sin ser biólogos, para una persona normal, son todos ratones a lo mejor, y solo reconoce el colilargo porque le puede hacer mal. El resto de los ratones, no creo que reconozca el Acodon oliváceo del Arborotix longipilis, y para ella el mismo objeto, ¿ya? Pero eso es bonito ver las ideas, cómo se correlacionan con la realidad material, ¿ya?
Y para ir terminando, justamente lo que ustedes deberían hacer en el trabajo que pensemos que lo tienen que hacer para la próxima semana o subsiguiente, y veámoslo cuando ustedes piensen de que es lo más conveniente. La idea es que ustedes reconozcan algún objeto, en este caso, el ejemplo, célula intestinal, y que justamente relacionen todos los niveles ontológicos en relación a ese objeto o a ese tema que ustedes, porque también podrían elegir un estado o un proceso, justamente a mí me interesa el sistema digestivo, proceso de absorción ya, y entonces, ¿quién lo lleva a cabo? Entonces, ahí tengo que empezar a buscar el objeto, y ese objeto lo lleva a cabo mediante qué propiedad, ya, la selectividad y así, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan caracterizar un concepto biológico, el que quieran, mitocondria, fotosíntesis, homeostasis, mitosis, gen, el que quieran, y se den cuenta, lo primero es qué es lo que es, pues, si es una propiedad de un objeto, si es un estado de algún proceso que sufre alguien, entonces ahí tienen que buscar el objeto, ¿ya? Y entonces deberían hacer este cuadrito. Simplemente una diapo con este cuadrito ya tienen la primera parte de la tarea hecha. La segunda parte sería justamente analizar cómo eso lo muestran los libros de texto, que un poco parecido a lo que hicieron allá hace tiempo en Historia de la Biología, pero esto simplemente buscar a lo mejor las 2 páginas que hablan de fotosíntesis, cómo lo muestran, así como una propiedad, como un estado, y finalmente como si hay alguna relación entre este estado ontológico o nivel ontológico con las preconcepciones, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de una función celular que ustedes entonces también podrían elegir, y ahí tendrían que empezar viendo qué nivel ontológico tiene esta función celular y quién la está, cómo se está relacionando con el resto de los niveles ontológicos, ¿ya? Lo mismo a lo mejor con esta otra, ¿qué es lo que es esto? ¿Cierto? Es un proceso, varios estados, un objeto, ¿ya? Y, la otra forma de presentarlo, parecido, muy parecido a una tabla, podría ser esto, que sale ahí en el artículo que yo les subí. Objeto material posee propiedades. Generalmente yo puedo poner ahí una de estas propiedades que define un estado, y que al cambiar ese estado a través de un proceso, llega a un estado 2, en realidad podría ser 1 o 2, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos una molécula que posee energía, que define los estados de excitado, y que cuando cambia a través de un proceso de emisión de energía queda en estado basal, ¿ya? Entonces, eso mismo también podrían presentarlo como el análisis ontológico de su concepto, que a lo mejor su concepto está a esta altura, a esa altura, ¿ya? Aquí les tengo un ejemplo maravilloso, muy lindo, de algo que pocas veces estudiamos, que es la dinámica de la Tierra. Y como lo vemos poco, yo siempre trato de traerlo a colación. Nuevamente, objeto material, propiedad, estado y proceso. Si uno reconoce la placa de Nazca, por ejemplo, como un objeto material que existe, tiene ciertas propiedades, pero una de ellas es que la placa de Nazca es más densa que la placa sudamericana. Y esa diferencia de densidad hace que en el borde, entonces, justamente no estén ahí todo el tiempo, sino que una vaya metiéndose debajo de la otra, porque es más densa. Y entonces empieza a meter por debajo, ¿ya? Y justamente entonces ese proceso de irse metiendo debajito de la placa sudamericana es el proceso de subducción. El proceso de subducción es justamente el proceso entonces de ir bajando ahí la placa de Nazca, y entonces un estado es el de liberación de energía, porque justamente esta propiedad de que uno es más densa en la placa de Nazca, y entonces hace que en algún momento no es
No podemos, por lo que se sabe, entonces teóricamente no es continuo, pero en algún momento se libera energía a través de los sismos. Y en el otro estado es cuando está resistencia y entonces está acumulándose energía, una forma de decirlo, ¿ya? Entonces ahí hay un ejemplo de objeto material con su propiedad, con un proceso que tiene dos estados diferentes, uno de liberación de energía y otro de acumulación de energía. ¿Cómo lo presentarán los libros? ¿Lo presentarán como un estado los sismos? A lo mejor si uno se mete dentro del sismo puede ver a lo mejor que hay más estados y definirlo como proceso, pero me da la idea que esta es la mejor definición, ¿ya? Como un estado dentro de un proceso de subducción. Por eso uno podría tener la esperanza de predecirlo, porque justamente como es parte de un proceso, en algún momento va a pasar este estado de sismo. Lo que pasa es que todavía no tenemos bien claro, no caracterizamos bien cómo ocurre este proceso, ¿ya? Ese es el problema de los científicos. Eso. En resumen, todos somos a la vez objetos materiales y sistemas. Eso es importante acordarse. Presentamos estados y sufrimos procesos. Seres vivos o inertes, ¿ya? No escapan a esta regla ontológica naturalista. Es una regla ontológica por cuanto aquí es transversal a todos los seres y las propiedades que conforman nuestra realidad. Somos seres mutables que cambiamos debido a nuestras propiedades esenciales, o una de las más esenciales que es la energía, ¿ya? Aquí les traigo algunos ejercicios que podríamos hacer. Célula, por ejemplo, posee la propiedad de dividirse y define algunos estados que cambian durante un cierto proceso. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Dos estados y un proceso. La célula se puede dividir. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿O a alguien se le abrió el micrófono? Bueno, por ahí lo vimos, ¿eh? Ahí podría ser una proposición, ¿cierto? Define los estados de mitosis en el ciclo celular, interfase. Porque ya lo vimos. Pero este no lo hemos visto. Y me gustaría que este lo hiciéramos para cerrar la clase. Igual nos quedan tiempo, pero quiero dar tiempo por si quieren conversar del trabajo. Tenemos los cromosomas que tienen ciertas propiedades que hacen que en algún momento produzcan el estado de metafase, porque el estado de metafase se relaciona fuertemente con algo que tiene que ver con los cromosomas. ¿Con qué será? Mitosis. Ya, claro, con la mitosis. Pero justamente, ¿qué nos hace, por ejemplo, definir la metafase? Se alinean los Separación cromosomas. equitativa. Ya, pucha, hablaron dos juntos, pero yo entendí algo que se alinean, ¿o no? Sí, se alinean los cromosomas. Se alinean los cromosomas. Y por eso le ponemos ese nombre de metafase a ese estado. Y entonces, ¿cuál sería la propiedad? Si decimos que el objeto son los cromosomas y que en algún momento están todos alineados, ¿cuál es la propiedad? Moverse. ¿Moverse? Moverse. Moverse, muy bien, ya. Podría ser la propiedad de moverse, metafase. ¿Cuál sería entonces el proceso? ¿Y cuál podría ser otro estado? Enrollarse. Ya, podría ser. Dividirse. O separarse, ¿cierto? Bueno, dependemos cómo lo veamos, ¿ya? Ahí está como muy a grandes rasgos, pero justamente en anafase, aquí más que estos nombres, además podríamos poner migrar, define los estados como alineados, ¿cierto? Más que metafase. Pongámosle alineados, pues, alineados. Y entonces pongamos acá a lo mejor ya
¿Cómo podríamos decir que están en la anafase? Separados o separándose, o yéndose, migrando, también podría ser a los polos, ¿ya? Eso, pero entonces aquí hay que reconocer que es el objeto de los cromosomas, que tenemos esta propiedad, que los tiene en algún momento de una forma y en otros momentos de otra en un proceso, ¿ya? Y esta es la que más me gusta a mí, pero también es más compleja. Si tenemos aquí la especie o la población, posee una cierta propiedad que define ciertos estados en el proceso de evolución. Oh, complicado. Las dejo de tarea, ¿no? Las dejo de tarea. Las dejo de tarea y solamente porque quiero revisar a grandes rasgos el trabajo del profe Waldo con la profesora María Fernanda, donde ellos, les cuento, para los que no hayan visto el trabajo, se llama Categorías Ontológicas del Concepto de Energía. Imagínense, su análisis fue tan interesante que fue publicado en una muy buena revista de educación científica en español, La Enseñanza de la Ciencia, donde lo que ellos hicieron fue analizar y hacer más o menos lo mismo que le estoy pidiendo yo, pero en una magnitud mucho más grande, ¿cierto? Analizando muchos libros de texto y justamente analizando ontológicamente, en este caso, el concepto de energía, pero puede ser osmosis, puede ser, como les decía, cualquier concepto biológico que uno quiera analizar, ¿ya? Y ellos se dieron cuenta que al parecer en los libros no se mostraba tan mal en términos de su categoría ontológica, y en general ellos además hicieron un análisis como lingüístico, ¿ya? Para ver si estaba generalmente en el sujeto, en el predicado, y claro, si estaba en el sujeto, ahí había un error porque finalmente definimos o ellos definen la energía como una propiedad, entonces es un complemento de un objeto, ¿ya? Cuando en términos lingüísticos. Y entonces se dieron cuenta que en general estaba bien, pero que muchas veces cuando estaba como propiedad o como predicado, carecía de referencia material, o sea, se hablaba pero como sola. Aunque se hablaba como propiedad, igual como que no se asociaba a ningún objeto. Y eso en rigor era una especie de preconcepción o de error, ¿ya? Acá está una lista que ellos dan en su paper sobre los diferentes concepciones alternativas, preconcepciones de cómo uno puede entender la energía. Ojo con eso porque los biólogos entendemos la energía de una forma, los químicos de otra y los físicos de otra, y la energía es algo transversal como concepto científico. Cuando uno dice que la energía se traspasa en el ecosistema, por ejemplo, no sé si está muy bien dicho, porque pareciera que la energía va como, en la cadena trófica, la energía pasa. Si la energía va pasando como activamente, a mí se me hace la idea que es como un objeto, ¿o no? Otra pregunta para el profesor de ecología. ¡Oh, me va a odiar! Profesor, ¿la energía qué es lo que es? ¿Es un proceso? ¿Es una propiedad? ¿Es un objeto? ¿Ya? A nosotros, bueno, imagínense, yo trabajaba como ecólogo, así que cuando me decían que estaba usando mal el concepto de energía, los químicos y los físicos, me da pena. Pero es una deformación de lo que uno estudia. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo, que este no sale en el paper, sino que este es de ya directamente la tesis de la María Fernanda. Definiciones de energía presentes en los libros de texto, ¿ya? Ellos también creo que lo incluyen en la tabla anterior. Y lo importante, una de las cosas más importantes es esto que muestran aquí, ¿ya? En términos de... claro, eso es lo que sería más correcto de acuerdo a los físicos, los químicos, pero por eso yo creo que los biólogos a veces nos usamos un poco como
esto del ATP que guarda la energía. Bueno, el ATP tendría que decir uno que tiene la propiedad de... Claro, tiene la propiedad de... En algún momento tiene una propiedad de energía eh, y que ese ATP, claro, cambia de estado dependiendo de esa propiedad que tiene. Pero de repente los biólogos cosificamos harto la energía, diría yo. Entonces eso es como, bueno, hay que tenerlo en cuenta nomás. ¿Ven? Aquí dice energía, la forma más asertiva o correcta es definirla como propiedad, y entonces habrían incluso 4 errores conceptuales en términos ontológicos, que es definirla como proceso, definirla como objeto, definirla como estado, e incluso si yo la defino como propiedad, también no está tan bien si yo cuando hago referencia a ella, la hago sin referencia material, o sea, sin de referirme a quién tiene esa energía o quién asociarla a un objeto natural, ¿ya? O un objeto material. Entonces, ellos en su análisis muestran que existirían estos como 4 errores ontológicos para el trato o para la enseñanza de este concepto tan complejo. Entonces, es interesante eso. Aquí en este gráfico ellos muestran justamente cómo, dependiendo de los verbos que se usan en los libros, uno puede ver que de repente está en varios, hay cosificación, o sea, que parece que fuera una cosa, y si una cosa es un objeto. Incluso hay toda esta frecuencia de verbos que son más bien ambiguos, que no dejan claro qué son, y estos serían los que son más correctamente utilizados, que son los no cosificantes, ¿ya? Pero como les decía, algunas veces se usan sin una referencia material. ¿Ya? Eso es lo que quería que revisáramos hoy día. Quiero terminar con esto entonces, como con estas 2 formas de hacer el análisis ontológico que les estoy pidiendo. Una cosa podría ser con esta cajita, otra cosa podría ser simplemente con esta tabla, ¿ya? Las indicaciones del trabajo 1 ya están desde, yo diría, la semana pasada, creo que los subí el jueves pasado, y aquí está la pauta, son 5 cosas, lo que le acabo de mostrar, este análisis es una de esas 5 cosas. O sea, basta con que hagan esta cajita o esta tablita y ya tendrían listo el análisis ontológico del concepto. Hay una primera parte que es simplemente definir también el concepto, no a nivel de libro de texto, sino que ojalá a nivel de texto universitario, seguramente algunos que ustedes ya conozcan, de los cursos que han hecho. Definen eso, si eso está bien definido, y si hacen entonces el análisis ontológico, que ojalá no les falte nada, que tenga objeto, propiedad, sistema, estado y proceso, ya tienen el 40%, y si está bonita la presentación, ya tienen el 60%, y lo único que faltaría sería entonces ver si existen preconcepciones relacionadas con la ontología y ver cómo trata el libro de texto ontológicamente ese concepto, ¿ya? Y por estas 2 cosas, finalmente a mí me da la idea de que es medio apresurado que lo puedan hacer de aquí al próximo martes, por ejemplo, algunos grupos, y entonces cedo la palabra para que nos pongamos de acuerdo cómo quieren que lo presentemos. De todas maneras, como decía, creo que Bianca, es bonito que ustedes lo presenten o que quede disponible para todos, y eso puede ser o en presentaciones o haciendo un drive con sus presentaciones a la cual puedan acceder todos. ¿Mm? Pero creo que podríamos ponernos de acuerdo ahora, ¿les parece, no? Ya, porque ahora con 1 hora 10, además, es difícil que podamos tener más de 3 grupos por sesión, y entonces yo les había pedido que si podían tener hoy día los grupos y los temas, más o menos, igual hay 14, en general ustedes son cerca de 20, y ojalá los grupos sean de 2, máximo 3. Si hay alguien que quiere estar solito, también puede estar, ojalá no, pero también podría ser 1, 2 y 3, máximo. Cedo la palabra. Díganme, ¿cómo les parece que sería la mejor forma
presentarlo, ¿ya? Y cuándo. Ojalá antes del receso del 18, y vamos a estar ahí en las fondas virtuales. ¿No? ¿Quieren que lo diga yo? Ya, el próximo martes ponen todo. Profe, yo creo que a partir del... Ay, no sé qué piensan mis compañeros. Yo creo que a partir del jueves estaría bien. O el martes. Es que el jueves 3 y después nos quedaría martes 8 y jueves 10 y después ya no tendríamos más clase porque viene la semana libre. Y si Ajá. dice que no alcanzan los 3 grupos y si tenemos como, no sé, 8 grupos, Ujú. yo creo que podríamos hacerlo en 3 clases, presentar, ¿no? Puede ser, podría ser el 3, 8 y 10, también podría ser 3, 8 y 10. Y dejamos a lo mejor justamente el 1 para que aquellos que más o menos quieran presentarme algo, tener como una retroalimentación, dudas. Parece lógico, excepto cuando uno empieza a ver quiénes pone el 3. 3, 8 y 10 le Profe, parece. ¿serían 3 presentaciones por día, una cosa así? Es que yo creo que no alcanzan más, pues si esto es 1 hora 10. Sí, yo creo que serían como 3. Y si ustedes son cerca de 20, imagínense, pues son 3 por 7, 21. Claro, todo depende de cuántos grupos formemos también, pero que no sean más de 3. Entonces, podría ser 3, 8 y 10, dejando el 1 como para consultas. Y tendrían que ser como en 10, 15 minutos para alcanzar ahí a conversar algo, alguna pregunta. Eso. Profe, ¿Y cuánto sería la tomatera? ¿El 1 o cada uno de los días? A la Camila le gusta cuál idea, la misma esa del 3, 8 y 10, propuesta por la Javi. Y el 1 yo podría dar así como, podría dar horarios como para que hagan consulta, o nos juntamos todos juntos, o hacemos una sesión por Zoom y hacemos grupos, como ustedes quieran. profe, Diga. la profe Corina o Mm, sea, el semestre pasado hizo mm, un drive y ahí mm. anotábamos los grupos. Sí, eso que estaba colocando Lugo. Y así nos poníamos de acuerdo. O sea, cada grupo se colocaba en el día que quería disertar. Ya. Claro, porque eso es lo único que si todos nos ponemos de acuerdo 3, 8 y 10 y todos quieren exponer el 10, ahí va a haber que hacerlo al dedocracia nomás. Pero yo puedo No, es subir, que una tabla en un drive, compartirla y que ustedes se ubiquen, pero tendrían que ubicarse equitativamente. 2 o 3 grupos el 3, 3 grupos el 8, 3 grupos el 10. ¿Mm? Lo primero es saber los grupos, también podría ser eso lo primero. ¿Mm? ¿Alguien más quiere? Pero en el Sí, mismo que igual drive esa se tabla es pone buena. que el grupo. ¿En el mismo qué? En el mismo drive se ve el grupo, ya. Y el Sí, tema, porque además no nos copiamos el tema. Entonces, claro. como están en la tabla y uno ve, No se copien el tema, claro. Yo hago una tablita con los días y le pongo un espacio así para 3 para cada uno. Tres grupos cada día y ustedes hoy día durante el día lo voy a subir, pues, lo voy a compartir. ¿Sí? Y el 1, próximo martes lo dejamos para consultas, para así, prepresentaciones que me digan, profe, mire, ¿está bien este análisis ontológico? Y yo le digo, sí, está bien, o profe, ¿sabe que no hemos encontrado nada de las preconcepciones? ¿Usted tiene algo de esto? Y ahí puede ser ese mismo día o pueden escribirme, como quieran. ¿Ya? Sí. sí, profe. profe, Ya. Javiera y Hugo son los
Solo delegado, voy a detener la grabación, pero quedó grabado entonces que se expone 3, 8 y 10. Y se hace un drive y ahí se ponen los grupos y el tema. Ojalá entonces de aquí al martes debería estar llenito eso. ¿Cierto?